En el año 2011, Marina Abramovic hizo público un texto al que denominó Manifiesto de la vida de un artista. Según ella, al hacer esto, seguía la tradición de las vanguardias artísticas de inicios del siglo XX, que se caracterizaron por sus manifiestos. Tal fue el caso de los dadaístas, los futuristas y otros. El manifiesto de Abramovic, sin embargo, no se parece en nada a los de las antiguas vanguardias. Incluso la gente lo ha tomado como una broma, como lo podemos ver aquí. An artist's relation to his love life. Quiero comentar algunos puntos de este manifiesto, así que vamos a ir desde el inicio hasta el final, comentando sus argumentos, posturas, y veremos si tienen o no sentido y si hay alguna contradicción con lo que ella misma practica como artista y como persona. An artist's conduct to his life. El primer punto del manifiesto se denomina la conducta de un artista en su vida. Aquí ella detalla a breves rasgos cuál debe ser el comportamiento de un creador. Dice entonces que un artista no debe mentirse a sí mismo o a otros. An artist should not lie to himself or others. Pero este punto ella no lo ha puesto en práctica, ya que cuando llevó a cabo el performance The Artist is Present, se suponía que no se había visto desde hace años con su pareja Ulay. Cuando él asiste a este performance, ellos no solamente que se habían visto hace poco tiempo, sino que él le había puesto una demanda por derechos de autor. An artist should not steal ideas from another artist. Luego dice Abramovic en su manifiesto que un artista no debe robar ideas de otros artistas. Sin embargo, ella ha robado o copiado la obra de otros artistas. Reprodujo una acción de Joseph Beuys, por ejemplo. También la Pietà de Miguel Ángel. An artist should not compromise for himself or in regards to art market. En otro punto nos dice que un artista no debe comprometerse por sí mismo o en relación con el mercado del arte. Sin embargo, actualmente ella vende incluso obras de formato NFT, algo con lo que hace no mucho tiempo dijo no estar de acuerdo. Además, ha entrado al mercado del arte al mostrar su obra en grandes museos e instituciones reconocidas a nivel mundial, haciendo del performance una obra de arte vendida a las instituciones. An artist should not kill another human being. An artist should not make himself into an idol. Dice también que un artista no debe matar a otros seres humanos y que no debe convertirse en un ídolo. Bueno, lo de no matar a un ser humano ya está codificado en la Biblia y en las leyes de prácticamente todos los países del mundo, así que esto no tiene nada de nuevo. Respecto del segundo punto, ella ha incumplido con aquello de que el artista no debe convertirse en un ídolo, pues ella misma se ha hecho llamar la abuela del performance. ¿No es eso querer convertirse en un ídolo? ¿Por qué declararse a sí misma la fundadora del performance? An artist's relation to his love life. En el segundo punto de este manifiesto nos habla de la relación del artista con su vida amorosa. Al respecto, Abramovic dice que un artista debe evitar enamorarse de otro artista. Esto ella lo fundamenta en su propia experiencia. Según ella, porque le fue mal en dos relaciones, entonces ningún artista debería tener como pareja a otro artista. Esta es una postura totalmente narcisista. La relación de un pintor con una pintora no tiene por qué fracasar. Esto depende de muchos factores y no solo en el hecho de que ambos sean artistas. El reduccionismo de Abramovic en este punto cae en lo ridículo y en un extremo narcisismo. Lo que a mí no me funcionó tampoco te funcionará a ti. An artist's relation to the erotic. Más tarde en el punto 3 nos habla de la relación del artista con lo erótico y nos dice que los artistas deben desarrollar un punto de vista erótico sobre el mundo. No sé a qué se refiere con esto. Freud decía que la neurosis tenía bases en un trauma sexual y planteaba que a través de la sublimación se podían resolver estos conflictos. Para Freud el arte estaba directamente relacionado con lo sexual. Lo erótico para Abramovic, ¿será algo semejante a lo que planteaba Freud? Creo que no, porque el erotismo no necesariamente está relacionado con lo sexual. An artist should be erotic. Manifiesta la Serbia que un artista debe ser erótico. Bueno, ella no ha puesto esto en práctica, ya que nada de lo que ella ha hecho o hace entra en el ámbito de lo erótico, sino todo lo contrario. Su arte es aburrido. El erotismo es cualquier cosa menos aburrimiento. Bueno, en los siguientes puntos Abramovic plantea, por ejemplo, que un artista debe sufrir y que de allí surgirá una mejor obra. Según ella, el sufrimiento implica transformación y hace que el artista trascienda. ¿Pero es esto verdad? No necesariamente. El sufrimiento es una condición por la que podemos atravesar todos los seres humanos, artistas y no artistas. Entonces, no es una condición para crear o hacer obras trascendentes. De hecho, el sufrimiento puede ser una traba para la creatividad y no un beneficio. Desde el punto de vista médico, el sufrimiento es negativo y no positivo para un artista. An artist should suffer.
Siguiendo este punto, Abramovich habla de la depresión y dice que esta es una enfermedad que debe ser tratada y curada. Al decir esto, se está contradiciendo con lo que manifestaba anteriormente respecto del sufrimiento. Primero dice que el artista debe sufrir para crear, pero luego, a renglón seguido, dice que la depresión, es decir, una forma de sufrimiento, es una enfermedad y que debe tratarse. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sufrimos para crear o no? Depression is disease and should be cured. Respecto del suicidio, Abramovich dice que este es un crimen y que los artistas no deben suicidarse. Bueno, este punto más parece una guía de comportamiento para personas con depresión y que están bajo un gran sufrimiento. Solo alguien que sufre o tiene una depresión profunda puede pensar en el suicidio como una opción. An artist's relation to inspiration. La relación del artista con la inspiración. En este punto, Abramovich pretende decir a los artistas dónde buscar la inspiración. Según ella, esta viene del interior de la persona. Termina manifestando que el artista es del universo. Bueno, personalmente yo creo que la inspiración cada uno la obtiene de fuentes diferentes, así que no tiene por qué haber una fórmula o una regla al respecto. Nuevamente, Abramovich aquí cae en un narcisismo ciego que le hace creer que ella tiene las respuestas. Respecto de que el artista es del universo, creo que no hay mucho que decir al respecto. El universo es una entidad que hasta hoy no se sabe bien qué es, cómo se originó y cuál es su destino. Decir que el artista es del universo es decir que el universo es del artista, y esto no tiene absolutamente ningún sentido. Todo lo que al universo se refiere puede ser debatido en el ámbito de la física y las matemáticas, no en el arte. An artist's relation to silence. Avanzando en su texto podemos encontrar luego que Abramovich se refiere a la relación del artista con el silencio. Dice al respecto que los artistas deben entender el silencio y compara a este con una isla en medio de un océano turbulento. Al respecto podemos decir que el silencio puede servir a unos y no a otros. No tiene por qué haber una regla que diga a los artistas que deben buscar el silencio para crear. Esta postura tiene un fundamento moralista que poco o nada tiene que ver con el arte. Ahora bien, es posible que ella se refiera a la meditación como un medio para crear, pero sabemos que la meditación solo sirve para quienes la practican y que no hay ninguna prueba que nos diga que meditar es bueno para hacer arte. Las pruebas más bien nos muestran todo lo contrario. An artist's relation to solitude. Otro punto que toca la artista serbia es el de la soledad. Al respecto dice que los artistas deben experimentar largos periodos de soledad, alejados del estudio, de la familia, etc., y que deben estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, dice que los artistas deben permanecer largo tiempo en cascadas, en volcanes en erupción y contemplando el horizonte. En fin, cosas que no tienen ningún sentido y que al parecer lo que pretenden es no ser una guía, sino más bien una especie de poetización de la actitud del artista respecto de la soledad. Sería una completa tontería que un pintor se exponga a contemplar la erupción de un volcán o que pierda el tiempo bajo una cascada. Ese tiempo más bien lo podría dedicar para crear obras, para crear arte. An artist's conduct in relation to work. Respecto de la relación del artista con su trabajo, Abramovich dice en su manifiesto que el artista no debe ir todos los días al estudio. No da las razones para ello, pero lo manifiesta con total convicción. Avanzando unas líneas, dice que el artista no se debe repetir. Al respecto, debo decir que estoy de acuerdo. Repetir es contraproducente e implica falta de creatividad. Pero Abramovich se ha repetido varias veces, por lo cual ella no cumple nuevamente con lo que ella misma propone. An artist's possession. Respecto de las posesiones, es decir, de aquello que el artista tiene o puede tener, Abramovich dice que los artistas deben seguir los preceptos budistas. Entre estos, se argumenta que el artista debe tener una bata para el verano, una bata para el invierno, un par de zapatos, un tazón para pedir comida, un mosquitero, un libro de oraciones, un paraguas, una colchoneta para dormir, un par de gafas si es necesario. Es decir, no importa dónde vivas, si eres artista tienes que tener un mosquitero. Lamentablemente Abramovich tampoco cumple con estos preceptos, ya que ella posee grandes propiedades en los Estados Unidos y es cualquier cosa menos humilde como un monje budista. Para concluir, el artista se refiere a la muerte y dice, entre otras cosas, que los artistas deben ser conscientes de su propia mortalidad. No sé a qué se refiere con ser consciente de la propia mortalidad, pues ser consciente de ello es inevitable para cualquier humano, a menos que tenga algún tipo de trastorno mental que no le permite darse cuenta de lo que es la muerte. Dice además que los artistas deben planear su propio funeral, ya que este sería la última obra del artista. The funeral
is the artist's last art piece before leaving. Esto último obviamente va dirigido a todos quienes son creyentes y tienen la costumbre de un funeral. Muchos artistas no podían cumplir estos preceptos por ser ateos, por ejemplo. La idea de que todo lo que el artista hace es arte es algo muy difundido entre los artistas del performance institucional. Hay la equivocada idea de que todo lo que el artista hace es arte, incluida su propia muerte, su funeral, etc. Todos sabemos que esto no es cierto. Un funeral no es una obra de arte, es un ritual cristiano que se practica también en otras religiones y cuya finalidad es despedir al fallecido. Es un evento social más que de paso lo practican quienes son creyentes y tienen una razón subjetiva para llevarlo a cabo. No todo es arte y no todo lo que hace un artista es arte. Abramovic no es una obra de arte y su funeral tampoco lo será.